en los surtidores se ve con claridad la emergencia sobre este tema. Créditos que pueden ser desviados, ¿cuál es la capacidad de desviar dichos créditos si es que se aprueban? ¿Por qué no se aprueban los créditos que pide el gobierno? La senadora Gladys Alarcón con nosotros. Muy buenas noches, senadora. ¿Cómo está, Aníbal? Muy buenas noches. Un saludo cordial a usted y a todos los televidentes. Senadora, háblenos sobre este comunicado importante al cual la Cámara de Senadores ha dado a conocer. Bueno, nosotros hemos visto que era necesario aclarar al pueblo boliviano, a la opinión pública, sobre la mala información que el gobierno nacional está acostumbrado a brindar a la población. Nosotros hemos sido testigos de más de 4 años cómo el gobierno miente permanentemente al pueblo boliviano y trata de buscar culpables a terceras personas, en aquel entonces al expresidente, a las caseritas, a los de Santa Cruz que le quieren boicotear, que las olas del mar no dejaban que el combustible llegue, a la Cámara de Senadores y a la Asamblea Legislativa Plurinacional permanentemente, pero más a la Cámara de Senadores porque la mayor parte de estos créditos está en la Cámara de Diputados y como el presidente de la Cámara de Diputados es funcional y servil al gobierno de Lucho y David, pues no dicen absolutamente nada de diputados que tienen más de 7, creo, proyectos de crédito que no lo ponen en agenda, no lo tratan y el ataque es a la Cámara de Senadores. En ese contexto hemos visto por necesario, porque estoy como presidenta en ejercicio en esta semana y el día de ayer he instruido sacar este comunicado para que el pueblo boliviano sepa de que en la Cámara Alta no tenemos ni un crédito que tenga como nombre ni objetivo la adquisición, importación, distribución de combustible en el caso de diésel y gasolina. No existe absolutamente un crédito referente a ello porque hemos escuchado a ministros, a la ministra decir, si aprueban los créditos, mañana ya hay combustible. Una gran mentira al pueblo boliviano porque sabemos de que no existe un crédito referente a esa naturaleza y si hay otros créditos que pueden ser tratados, tienen nombre y apellido para qué deben ser invertidos, en qué se debe gastar y lo que el gobierno pretende que la Asamblea o la Cámara de Senadores apruebe y avale una malversación de recursos del Estado, apruebe hechos de corrupción porque nadie puede gastar recursos que estén sujetos a control o a ejecución un determinado objeto y termine gastándose en otra situación que no tiene absolutamente nada que ver con la situación que está pasando. Lamentamos muchísimo, Aníbal, porque se juega con la sensibilidad del pueblo boliviano, se juega con el hambre del pueblo boliviano, se juega con esa esperanza y con esa bronca que tenemos todos los días de ver cómo se burlan en nuestra cara y cómo no hacen absolutamente nada por generar políticas para que haya una estabilidad económica o por lo menos la intención de poder mejorar la economía de nuestro país. ¿Qué se habló exactamente en la 73ª sesión ordinaria de senadores, doctora Gladys Alarcón? Hemos tenido un debate de más de 2 horas sobre el tema de la puesta en agenda de un crédito, que es el único que tenemos en la Cámara de Senadores en presidencia para poder agendar, que es un crédito de 75 millones de la Corporación Andina de Fomento para el programa de apoyo para la gestión de riesgo ante eventos adversos del clima. Ese es el único proyecto que tenemos pendientes para agendar, que cuenta con 2 informes, un positivo de la Comisión de Planificación y un negativo de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Senadores. En ese contexto, pues al tener 2 informes contradictorios, avale o amerita que el ministro o los ministros puedan venir al Pleno del Senado y explicar y subsanar todas las observaciones que haya, porque las comisiones hasta el cansancio han invitado a los ministros y yo no entiendo, Níbar, si tú necesitas que se aprueben esos créditos, estamos, no sé si a menos de 1 cuadra de la Casa del Pueblo o de la Casa de Gobierno, porque ya no es Casa del Pueblo, es la casa de unos cuantos, de la casa de don Luis Arce, estamos a unos metros la Asamblea Legislativa Plurinacional y los ministros no se dan tiempo para venir a la comisión
explicar las observaciones que tienen los legisladores, subsanar o tratar de hacer entender a dónde van a ir destinados estos 75 millones y cómo nosotros desde la Asamblea los vamos a poder fiscalizar. Lo que ya no estamos nosotros en acuerdo y con la predisposición NIVAR es de seguir aprobando créditos que nos cuarten la libertad de fiscalizar a dónde han sido ejecutados esos recursos. Nosotros hemos aprobado más de 5.000 millones en créditos para este gobierno de Luis Arce, que no vemos la reactivación económica que se está dando. Y cuando nosotros hemos aprobado créditos, NIVAR, y yo quiero que el pueblo de Tarija y el pueblo de Bolivia se entere, nosotros hemos pedido peticiones de informe escrito, informes de cada uno de los créditos, hemos solicitado que nos dé el gobierno para poder saber dónde se gasta ese recurso. En cuanto a peticiones de informe escrito, NIVAR, 706 informes, aquí lo tengo, 706 informes escritos que a los ministros y a las ministras no les ha dado la gana de responder a la Cámara de Senadores qué se han hecho con esos recursos económicos que hemos aprobado en créditos. No nos responden esas peticiones escritas, nos vamos a las peticiones de informe oral. Tenemos 58 peticiones de informe no respondidos por el Ejecutivo. Entonces, es realmente una barbaridad lo que se hace con los recursos del Estado, que no quieren informar a dónde se invierte. Y todavía nos exigen que sigamos aprobando y sin saber a dónde va a ir este recurso. Porque hemos escuchado en televisión que decían que este recurso primero iba a ser para un hospital en Cochabamba. Luego dijeron que este recurso va a ser para desastres naturales, porque dice el nombre. Luego han dicho que este recurso va a ir a fortalecer lo que es el TREP. Luego han dicho que este recurso es para la compra de combustible, que estos recursos ayudarían a una semana o 2 semanas de dotación de combustible en el país. Entonces, ante esa incertidumbre, nosotros necesitamos saber y necesitamos poner candados que si el proyecto y el crédito del financiador de los organismos internacionales dice que van a ser para riesgos de eventos adversos, se ejecute para ello. Y ante esa situación, NIVAR, el Pleno de la Cámara de Senadores ha sacado 339 peticiones de informe escritos para solicitar a cada uno de los alcaldes, a cada uno de los gobiernos municipales, que nos informen cuánto de recurso han recibido de los más de 600 millones que hemos aprobado para desastres naturales. ¿Cómo lo han ejecutado? ¿Cuál es el porcentaje de ejecución? ¿Y cuánto es lo que el gobierno les ha transferido a cada gobierno municipal que hoy en día están envalentonados pidiendo o dándonos 15 días de plazo para aprobar créditos que ni siquiera les llega a ellos para atender sus necesidades? Porque si los 600 millones que hemos aprobado les llegarían a los gobiernos municipales, tendrían para atender los desastres naturales que hoy en día se están presentando. Senadora, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores se han aprobado, se han rechazado y todavía quedan pendientes la aprobación de créditos, o créditos, a eso me refiero. La Cámara de Senadores, ¿cuántos han sido aprobados, cuántos han sido rechazados y cuántos quedan pendientes? En la Cámara de Senadores, nosotros, NIVAR, hemos aprobado 35 leyes de préstamos de créditos, que eso equivale al monto de casi 5.000 millones de dólares. Casi 5.000 millones de dólares. ¿Rechazados, senadora? Rechazados, no hemos rechazado ningún crédito. Tenemos 3 que están en la Comisión de Planificación, que no han sido emitido su informe porque primero ha llegado en inglés, han remitido los proyectos de ley en inglés, la comisión lo ha rechazado hasta que vuelva en el idioma oficial de nuestro país,
Luego, la comisión han pedido que los ministros se presenten a la comisión de planificación a subsanar y a explicar algunas observaciones que se tiene de estos créditos, y los ministros hasta el día de hoy han hecho caso omiso y no se han presentado a la comisión de planificación para poder explicar esas observaciones y dar de esa forma agilidad para que puedan emitir un informe. Ahorita, actualmente en la Cámara de Senadores, tenemos un crédito de 75 millones con informe y 3 créditos en la comisión que no tienen informe por falta de voluntad del Ejecutivo. Senadora, es importante aprobar créditos, es importante rechazar porque esto podría incrementar la deuda estatal, siendo y considerando de que estos créditos tienen nombre y apellido y no están precisamente vinculados al combustible. ¿Cuál es la opinión de la senadora Gladys Alarcón? Estoy hablando de la opinión personal con respecto a qué se debería hacer en este momento donde ya la población está viviendo una crisis. Y el presidente habló hace minutos atrás, o hace horas atrás, y dio a conocer 10 puntos importantes. Incluso ya ha mencionado horario continuo, tanto en empresas públicas como en privadas, para que no se sienta. Educación prácticamente virtual, es una especie de pandemia más o menos, a ver, para evitar salir y para poder evitar también transportarse. Así de esa manera no se sentiría tanto la crisis. Senadora, ¿qué se debería hacer? Níbar, si el gobierno constantemente y sus ministros incapaces salen y dicen que el problema está en la Asamblea Legislativa, ¿qué harías tú, Níbar, para solucionar el problema? Tendrías que acudir al lugar donde supuestamente está el problema. El presidente ni sus ministros acuden ni a las peticiones de informe oral, ni a las peticiones de informe escrito, no acuden a la Comisión de Planificación para subsanar las observaciones, no levantan el teléfono y llaman y dicen nos reuniremos, senadores, nos reuniremos, diputados. ¿Cuál es la observación que ustedes tienen? Lo subsanaremos, le haremos entender para qué queremos el recurso, porque no está bien claro sus proyectos de crédito. Eso no sucede. No sucede absolutamente nada de eso. El gobierno ha puesto una barrera entre la Asamblea Legislativa y el órgano ejecutivo. No tiene siquiera la mínima intención de solucionar estos problemas, porque más fácil y más cómodo es para el señor Arce culpar a terceros que sentarse en un escritorio y ver y pensar cuáles son las soluciones que le puede dar al país. Tú dices, ha dado 10 cosas importantes. No sé si serán tan importantes porque lo único que le faltaba era decretar cuarentena y que todos nos encerremos para no poder salir, para no poder comer, para no poder gastar combustible y para no respirar, en otras palabras. Yo no sé si estas son las soluciones porque hemos escuchado la conferencia del presidente que decía unas cosas y se contradecían otras cosas. Ha dicho de que va a haber horario continuo, no dice desde cuándo. Ha dicho que se va a reducir la circulación vehicular un 50%, no dice dónde, quiénes van a reducir, todos los bolivianos, el transporte público, los transportes oficiales. Ha dicho que va a haber clases virtuales, ¿desde cuándo? Mañana, pasado, ¿cuándo va a ser eso? Entonces hay un montón de situaciones que ha dado un mensaje y ha dejado al aire muchas cosas que no nos ha dado la seguridad desde cuándo, cómo se va a ejecutar. Y en ese contexto yo creo que el gobierno, en vez de generar soluciones, le causa más preocupación, le causa más incertidumbre, le causa más bronca y más decepción al boliviano, a la boliviana que está esperando que se den soluciones, pero prontas. Entonces nosotros realmente lamentamos esta situación, que se quiera culpar a la Asamblea Legislativa Plurinacional de toda esta crisis económica que no es de ahora, no es de ayer. Esto ya lo veníamos viendo desde el 2002, cuando el gobierno estaba enfocado y abocado a temas políticos, al tema de su candidatura, al tema de cómo perseguir a un líder, de cómo proscribir a un partido político, de cómo encarcelar a dirigentes. Estaba preocupado en esas cosas
y no se ha preocupado realmente en administrar, en generar políticas nacionales para los bolivianos y para las bolivianas. Senadora, quiero terminar ese tema con lo que estamos mostrando en pantalla. Dice, no voy a renunciar. Arce le habló al país. Senadora, ¿el presidente debería renunciar o no? Yo creo que el presidente debe culminar su mandato, debe hacerlo, pero el presidente debería renunciar a su candidatura, porque el presidente es poco creíble que le dé soluciones al país en estos 8 meses que nos queda, cuando él está más abocado a una campaña política que a solucionar los problemas del país. El presidente Arce no ha aprendido absolutamente nada del golpe del 2019, porque lo que le ha pasado a la señora Áñez, él lo está repitiendo. Cuando la señora Áñez decía que no se va a postular para el gobierno y que se va a encargar de llamar a elecciones, no lo ha hecho. El gobierno de Luis Arce no da soluciones concretas y no lo va a hacer en estos 8 meses, porque él está abocado en hacer su campaña política, está abocado en construir las plazas del Bicentenario, está abocado a querer demostrar que él tiene capacidad de seguir manejando un país que cada día está en crisis, que cada día está más destruido, más destrozado, y no solo económicamente, sino institucionalmente. Es triste escuchar a un Tribunal Supremo de Justicia decir que está en déficit, pero no solo económico, en déficit de valores, de principios, en déficit institucional. Es triste ver cómo el órgano electoral se vende a una sola llamada telefónica del Ejecutivo, comete ilegalidades, comete resoluciones inconstitucionales. Es triste ver cómo un tribunal constitucional no nos da una seguridad jurídica a los bolivianos y bolivianas. Yo creo que el presidente Arce debe concluir su mandato y debe ser en las urnas el pueblo que elija a sus gobernantes que le van a llevar o van a llevar adelante al país, pero el presidente Arce debe renunciar a su candidatura, porque a este paso es el único que nos dice que la economía está bien, es el único que vive en una burbuja Senadora, donde dice que todo está bien y que el dinero no se ha devaluado, cuando ya vemos que el dólar no va a regresar al 6.90. senadora, a ver, no debe renunciar Arce Catacora, debe culminar su mandato, pero debe renunciar a ser candidato para el 2025, clarísimo. Para que tengamos claro lo que tal vez se percibe desde el ámbito político, Bolivia no está quebrada o está quebrada. ¿Está pidiendo limosna Arce Catacora o no está pidiendo limosna? Arce Catacora está repitiendo lo que criticábamos a los gobiernos neoliberales. Cuando sacábamos en spot para su campaña precisamente de este señor, del cual nos arrepentimos hasta el día de hoy, cuando sacábamos spots de don Carlos Mesa diciendo: a usted, señor Evo Morales, quisiera que venga y gobierne, porque no tenemos plata para pagar los aguinaldos, no tenemos plata para pagar sueldos, estoy estirando la mano a los organismos internacionales. Él hoy día está repitiendo ese mismo discurso, esa misma historia y esas mismas acciones. Es lamentable que él no quiera reconocer y quiera hacernos creer a los bolivianos de que estamos en una crisis profunda en nuestro país y que va a ser muy difícil y muy complicado recuperar la economía. Y más bronca todavía, Aníbar, cuando este señor, el único mandato que tenía era generar estabilidad económica para el país. Después de la desastrosa gestión de la señora Áñez de casi 2 años, este señor tenía esa labor, ese trabajo, y nos ha defraudado. Y todavía dice: hemos estudiado en la universidad para eso. Realmente vergüenza ajena para esos economistas que hayan sido sus compañeros del señor Luis Arce. Nos apena mucho por esta situación. Claro que estamos en una situación crítica económicamente y el único que no lo reconoce es él. Senadora, no quiero alejarme de usted sin hacerle esta siguiente consulta, porque hoy también salió algo que llamó mucho la atención, demasiado, sobre todo para el pueblo tarijeño. La que hoy es
magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, estoy hablando de Rosemary Ruiz, figura como parte exactamente de la mitad, es el 50%, ella es dueña del 50% de una empresa estatal, la fábrica de papas fritas en el Alto. Estoy hablando de Rosemary Ruiz, ya lo dije. Tengo el documento completo. Vamos poniendo por favor en pantalla solamente la carátula. Vamos poniendo solamente la carátula. ¿Qué dice? Dirnoplu. Este documento es un documento notarial y está registrado en Tarija 09 de junio del 2022. Claro que por supuesto todavía la actual magistrada Rosemary Ruiz no estaba en campaña o candidateando para ser justamente hoy magistrada, una alta autoridad del Poder Judicial. Pero ella hizo una declaración jurada para presentarse a esa convocatoria. Volvamos, por favor, poniendo esa imagen al medio. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos procesales que se le puede imputar a Rosemary Ruiz, senadora? No le hablo solamente como senadora, sino también como abogada. ¿Qué corresponde en este momento con Rosemary Ruiz? Ella hizo, repito, una declaración jurada de sus bienes. ¿Por qué no saltó esto en ese momento? Lo que corresponde, bueno, que el Ministerio Público, teniendo conocimiento ya de esta denuncia que lo hemos visto a través de las redes sociales, que inicie lógicamente las acciones por falsedad material, ideológica y por falsedad en una declaración que supuestamente debe ser real de acuerdo a lo que conllevan los procedimientos y las normativas. Nosotros desde la Cámara de Senadores también, una vez enterado de esta situación, ha sido un debate que también se ha llevado adelante, es que se van a pedir lógicamente las peticiones de informes escritas, porque no solo es la falsedad en la declaración que se hace, sino también en la incompatibilidad que tuviera para ejercer un cargo en la función judicial, porque la Constitución Política del Estado es bien clara, donde dice que para ejercer una función judicial, en un cargo judicial, no debe tener contratos relacionados con el Estado, o sea, no debe tener relación contractual con el Estado. Y se ha mostrado y se ha visto en redes sociales que se han adjudicado supuestamente una obra en la ciudad del Alto. Esto pues tendrá que corroborar, pero en el caso de una falsedad en la declaración jurada, lógicamente deben ser las instancias judiciales, el Ministerio Público, que de oficio pueda iniciar una investigación, aperturar una investigación. Si esto conlleva de ser verdad, de ser realidad, lógicamente iniciar y aperturar un proceso como corresponde. Que están vinculados a este tema, Martínez Ruiz, Mahluk Covarrubias, los vamos a ir desglosando mañana también, por supuesto, todo este documento. Vamos a ir dando más o menos la objetividad de esto, porque es posible, y pregunto a la senadora y con esto concluyo, que fuesen posibles palos blancos. No podría emitir ni dar un criterio de esa naturaleza. Hoy día hemos recibido esa noticia a través de redes sociales que lógicamente causa preocupación. No teníamos conocimiento de la declaración jurada que hubiera hecho en otra magnitud a lo que seguramente es la realidad, pero sí a lo que nos preocupaba era de cómo, teniendo una relación contractual con el Estado,
hubiera podido optar presentarse para una función judicial dentro de los ámbitos más altos, inclusive de la justicia, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a ser un tema para recabar información verídica, oficial, y lógicamente no llevar adelante todos los procedimientos y denuncias que conlleven al respecto en caso de ser cierto. No podría emitir otro criterio, Aníbal, porque la información que la hemos recibido ha sido a través de redes sociales y para ello nosotros debemos corroborar con un instrumento oficial para que se torne público de esa manera. Aquí me viene un criterio interesante de un ciudadano. Es muy probable que haya cambiado de socio considerando la fecha del documento. Si cambiaron de socio antes de que ella se posesione, esto podría ser una salvedad para ella, ¿no? Pero, de todas maneras, si en caso que ella sigue siendo una accionista del 50% de esta empresa estatal, ahí es otro tema. Senadora Gladys Alarcón, muchas gracias. Aníbal, muchas gracias, un saludo cordial y me alegro muchísimo después de mucho tiempo poder conversar y analizar la coyuntura del país. Saludos cordiales. Muy amable. Vamos a esa pausa porque al retornar tenemos el último bloque de antes de medianoche. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche.